Buenas tardes, chicos y chicas. Arrancamos nuestra última clase en modo virtual, parte teórica del curso de entrenamiento funcional. Estamos cerrando nuestro módulo 6 y próxima clase sería presencial. Nos encontramos en el mismo lugar de siempre. Pido encarecidamente que traten de asistir todos para hacer un buen cierre. Después de esto les quedaría el examen el siguiente sábado. Y ahí cerramos ya toda la actividad del curso como tal. Hoy vamos a ver entonces lo que quedó pendiente de la clase anterior, que sería orientaciones sobre la suplementación. Vamos a hablar un poco de algunos suplementos, pro y contra, y cuáles son los más comerciales y formas de consumirlo también, y sobre lesiones deportivas más frecuentes. Los suplementos deportivos sabemos que están muy de moda. Hay algunos que son tendencia. Pero lo que no sabemos es si todo el mundo puede o no consumir. Hay muchos tipos de suplementos deportivos, algunos son muy efectivos y otros, como dijimos anteriormente, no sirven para nada, únicamente para llenar el bolsillo de aquellos que lo van vendiendo, ¿verdad? Estos suplementos los puede tomar todo el mundo siempre y cuando la persona sea sana, pero hay personas con enfermedades renales que no pueden consumir ni proteína ni creatina, ¿sí? O ningún tipo de proteína. Los suplementos nutricionales únicamente son alimentos que están tratados para ser concentrados y de fácil digestión o con darle esa facilidad, ¿verdad? Y esa practicidad en el momento de prepararlo también. Sabemos que estos suplementos vienen en forma de pastillas, en polvo, líquido, en diferentes presentaciones. Una medida de proteína, ¿sí? Más o menos el medidor que traen las proteínas tiene 30 gramos y esto aporta lo mismo en cantidad que 100 gramos de pechuga de pollo, inclusive la pechuga de pollo con algo menos de grasa, eso en dependencia del tipo de proteína que se consuma. Aquí están algunos de los deportes y lo que se recomienda, según el tipo de deporte, el consumo que ayuda de manera, para, ya sea para la recuperación o para un preentreno o para un postentreno, ya depende, ¿verdad? Ahí tienen entonces especificado algunos de los tantos para deportes de resistencia, para deportes de fuerza, resistencia, para deportes de fuerza explosiva. Hola chicos. Entonces ahí tienen los deportes que son lácticos, que son deportes de fuerza resistencia, también los de fuerza explosiva y deportes de combate y equipo. Como les digo, son algunos de los suplementos que son más utilizados, ya sea como preentreno, durante el entrenamiento o post-entrenamiento. Acá vamos a hablar entonces de la proteína de suero. La whey protein es un concentrado de proteína de suero de leche y como les venía comentando, cada 30 gramos, que es más o menos el promedio que se consume con el medidor que trae, aporta la misma cantidad de proteína que 100 gramos de pollo o de carne roja. Lo que sí es destacable es su cantidad de aminoácidos. Por este motivo también posee un alto valor biológico, es decir, tiene todos los aminoácidos esenciales, concretamente su valor biológico es de 110, mientras que, por ejemplo, un huevo entero contiene 93. Y esto estamos hablando en base al contenido de proteínas. Entonces, hay tres tipos. Vamos a encontrar los que son concentrados, que incluyen algo de lactosa y grasa, y la absorción más o menos se da en unos 30 a 35 minutos. La aislada o la isolada, este tipo de proteína contiene menos lactosa, son más puras que las concentradas. Su absorción se da más o menos entre 20 a 25 minutos. Y después tenemos la hidrolizada o la isolatada, que esta sería la proteína predigerida
por lo que su absorción siempre es más rápido y en promedio son de 15 minutos. Se recomienda para personas con dietas muy bajas en hidratos de carbono, también depende por supuesto del objetivo deportivo, útil para deportistas, fisicoculturistas en fase de definición. En deportes donde no importa la cultura del cuerpo, únicamente ayuda a la recuperación y a nutrir el cuerpo. La dosis recomendada es una dosis al día, suele ser suficiente, máximo dos, si el entrenamiento es muy fuerte, pero no excederse de esto. Se aconseja consumirlo con agua, ya que hay que tener en cuenta que si uno diluye en jugo, leche u otro tipo de ingredientes, el aporte calórico puede aumentar. Aquí en las diferentes marcas, las más reconocidas. Después tenemos la proteína de huevo. Esta proteína es muy completa, una rica fuente proteica de alta calidad. Es libre de lactosa, por lo que personas con intolerancia a la lactosa pueden fácilmente ingerirla, ya que también es de fácil asimilación para el organismo. El consumo de un suplemento en polvo de proteína de huevo ayuda a ganar masa muscular magra, ya que estimula el crecimiento muscular, aumenta la síntesis de proteína y debido a su contenido elevado de leucina, el aminoácido encargado y responsable de estimular la síntesis proteica. El huevo es la única fuente que aporta entre un 10 y 20% de este aminoácido comparado con otras fuentes de este nutriente. Se le adjudican múltiples propiedades anabólicas, además de considerarse muy benéfica para ganar masa muscular. Es una buena fuente de nutrientes, da saciedad. En cuanto a la cantidad que se debe consumir de este tipo de suplementos, depende siempre del peso que se tenga, de los requerimientos de proteína que se deseen ingerir durante el transcurso del día y por supuesto del tipo de entrenamiento. Después tenemos la proteína aislada de carne. Actualmente este tipo de suplemento en polvo de proteína va ganando popularidad. Se caracteriza por ser de alto valor biológico, ya que recordemos que la carne es una de las mejores fuentes de proteína que ayudan a ganar masa muscular. Actualmente, estos suplementos de proteína de carne aportan los aminoácidos esenciales, maximizando así la síntesis de proteínas. Estos suplementos son hidrolizados y están aislados, lo que supone una ventaja para una buena absorción de los aminoácidos en el torrente sanguíneo. La mejor forma de consumirlo, de ingerirla, se sugiere para aprovechar al máximo sus beneficios antes y después del entrenamiento. Para algunas personas puede resultar este suplemento en polvo de proteína una buena opción, ya que no contiene lactosa. Por otro lado, también consumir proteína aislada de carne o vacuno en polvo puede ser una experiencia diferente en cuanto al sabor y la textura. Después tenemos la caseína, que es un tipo de proteína que no es de fácil asimilación para el estómago. A diferencia de la proteína de suero, consumir un suplemento en polvo de proteína de caseína tendrá un momento diferente de acción, ya que permanece por varias horas en el estómago y va aportando de forma lenta su contenido de aminoácidos. Su consumo principalmente ayuda a mantener el desarrollo muscular, evita el catabolismo o la destrucción muscular para obtener energía. Algunos expertos han sugerido combinar un suplemento en polvo de proteína de caseína con uno de suero de leche, por supuesto en diferentes horarios, ¿verdad? Ya que en combinación pueden brindar y aportar múltiples beneficios al organismo, ya que aunque actúen en diferentes momentos en donde ocurre la degradación muscular, la proteína de suero es la que ayuda a la reparación muscular y la caseína ayudaría en la formación muscular, evitando y previniendo que el músculo se use como fuente de energía. Recordamos o recomendamos que la consuman por la noche, lo cual será de gran ayuda para ganar masa muscular mientras se duerme. Consumiéndola antes de dormir, el cuerpo obtendrá los aminoácidos esenciales para poder construir el músculo. Después tenemos la creatina, que es un ingrediente comúnmente encontrado en la carne roja, en el pescado y vendido como suplemento alimenticio. Se usa como suplemento ergogénico de ayuda externa, es un tratamiento para posibles trastornos neuromusculares y según estudios es el suplemento nutricional más potente para incrementar
la potencia anaeróbica y la ganancia de masa muscular, ya que permite añadir más intensidad al entrenamiento. Este es un suplemento que se ha demostrado científicamente que funciona, que no es una inversión en vano. Tienen las diferentes marcas conocidas. Su función, para no entrar en términos muy complicados, ayuda a la regeneración de ATP. En palabras fáciles de entender, la primera chispa del movimiento muscular. Hay varios tipos de creatinas. Las más comunes son la creatina monohidrato o monohidratada y la creatina crealcalina. La monohidratada es la más usada y tiene un único efecto colateral que podemos usar a nuestro favor si el objetivo es ganar masa muscular o ensancharse, que retiene líquido. Y tenemos la creatina crealcalina, que esta es monohidratada con una modificación del pH. Esta creatina lo que tiene a favor es que no retiene líquido y es la más indicada en deportes donde no interesa ganar peso, tales como deportes que sean de resistencia. Después tenemos los BCAA. Estos aminoácidos están dentro de los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar, por lo tanto debemos aportarla a través de la dieta o la suplementación. Los BCAA están en cualquier comida que tenga proteína, huevos, lácteos. Acuérdense que esta era una molécula más degradada de las proteínas también. Entonces encontramos en huevos, en lácteos, en carne, pescado, y su suplementación es necesaria siempre en función de la actividad física de la persona. Las proteínas de origen vegetal, como legumbres, frutos secos, cereales, entre otros, los contienen también, pero en menor cantidad. Nos ayudan a acelerar la recuperación post-entreno, reducen el catabolismo y aumentan la síntesis de proteína, reducen la fatiga neural, aumentan la actividad también, su actividad neural. Se recomienda el uso de este suplemento a todo deportista o persona que realice ejercicio físico. Es otro de los suplementos que se han demostrado que sí funciona y su beneficio es tan alto que lo usan para enfermos con esclerosis y algunos tipos de cáncer. Entonces, este se puede consumir o antes del entrenamiento o después del entrenamiento. Y acá viene su combinación, que sería la glutamina. Es otro aminoácido que se encuentra en su mayor parte en el aparato locomotor. Este ayuda a la recuperación del glucógeno hepático, tiene que ser, no dice apático, me cambió ahí. Depósito de glucosa en el hígado. Ayuda a la retención de nitrógeno muscular, es decir, a la creación de masa muscular. Una cantidad baja de glutamina puede producir la pérdida de la musculatura. También se ha relacionado con una mejora en el sistema inmunológico. Se ha demostrado que neutraliza el exceso de ácido láctico, reduce la acidificación de los músculos durante el entrenamiento. Además, mejora la función cerebral, provee de energía al cerebro, dice, en ausencia de la glucosa. Y eso que estaba mirando, que era lo que estaba, si había algo mal escrito y así, ahora me doy cuenta. Se suele tomar en conjunto con los BCAA y su toma sería de 5 gramos de BCAA y 5 gramos de glutamina. Y este es un producto que también funciona y ayuda mucho. Después tenemos el omega 3, que hoy en día encontramos hasta en la leche, ¿sí? Es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga y sus componentes principales, las siglas EPA, DHA y ALA, son de estos tres, el más importante siempre fijarse en el producto que vayan a comprar. Si van a comprar en cápsulas, es el DHA, el que tiene que ser un poco más elevado que los otros, ya que se recomienda que el suplemento contenga la mayor cantidad de este ácido graso. Además de reducir y mejorar la cantidad de colesterol, tiene un efecto antiinflamatorio. Estudios han demostrado que el omega 3 tiene un papel protector en el deterioro cognitivo leve, demencias, riesgos en la progresión del Alzheimer. Entre sus beneficios más importantes es su efecto protector contra el cáncer y también se ha correlacionado como ayuda al consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio aeróbico en deportistas de resistencia aeróbica. Otro producto que sí funciona. Pasamos a la L-carnitina. Es un suplemento bastante cítrico, viene en varias presentaciones también, en cápsulas, en polvo, líquido. La L-carnitina es una molécula que sirve principalmente para transportar la célula grasa en la mitocondria, donde se quema y genera energía.
Se ha estudiado la suplementación de esta sobre la pérdida de grasa, porque se utiliza regularmente para eso, quemador de grasa sin estimulante, ya que se pensaba que si había más L-carnitina, la quema de grasa era mayor. Sin embargo, se ha demostrado en múltiples estudios que no sirve de nada para este objetivo, excepto se ha descubierto que únicamente ayuda en casos muy concretos como el de personas con mucho porcentaje de grasa, o en el caso de las personas con obesidad, donde el cuerpo no es capaz ya de generar la correcta cantidad de L-carnitina. Aunque al empezar con el ejercicio físico, este vuelve a la normalidad o se vuelve a activar o reactivar. Entonces es un gasto en vano. Después tenemos los famosos preentrenos, que mucha gente quiere consumir o por una cuestión de moda o de tendencia, nos consultan y dicen, ¿qué será que puedo tomar para tener más energía antes de entrenar? Porque no me da. La cafeína, por ejemplo, es una sustancia muy válida para el entrenamiento, pero yo en ese lado, en ese aspecto, yo no gastaría en pastillas nada, sino si me gusta el café, entonces, y no tengo hipertensión ni ningún problema cardíaco, entonces, evidentemente, puedo tomar un buen café negro media hora antes de ir a entrenar y eso ya tiene su acción en esos 30 minutos, ¿verdad? Como estimulante. Y por supuesto te da más energía y te despierta más. Entonces, eh, sería también recomendado en vez de comprarse productos. Retrasa el cansancio y te mantiene despejado, o sea, todos los sentidos activos al 100. La única contraindicación es que puede subir la tensión arterial, así que no se recomienda tomar en personas que sean muy nerviosas o que estén medicados y con problemas cardiovasculares. Entonces, para mí una alternativa cómoda, no tan caro, es el café, si les gusta, ¿verdad? Después tenemos los post-entreno también. En este caso, como post-entreno se puede utilizar la glutamina o los BCAA, o al revés, como les venía diciendo. Se usan estos suplementos, pero también recordar que es importante, dependiendo del objetivo, recuperar los hidratos de carbono gastados, ya que mejora el rendimiento. Esto se puede hacer también añadiendo carbohidratos de alto índice glucémico, como el Vitargo, maltodextrina, pero también son muy válidos y son muy recomendables siempre decirle a los alumnos, a los clientes que consuman frutas, ya que el contenido principal es la fructosa. No es la ensalada de fruta que se prepara ahí a la salida, que está lleno de colorante y con 1 kilo de azúcar encima del jugo artificial y yo, famosos te dicen, ay, come fruta, bueno, me voy a comer una ensalada de frutas. No, no funciona así. Una fruta como tal. Entonces, Fiorella se quedó dormida. ¿Algún quemagrasa funciona realmente? Estos son los termogénicos. Ahí tienen varias marcas también conocidas que son súper potentes, ¿verdad? Que en el momento en que uno toma, ve estrellitas y su corazón parece que va a salir. De hecho, mucha gente termina con dolor de cabeza, con la boca muy seca, palpitaciones o le da como taquicardia. Entonces, tener muchísimo cuidado con estos productos. Los más efectivos son los termogénicos, suplementos estudiados para aumentar el metabolismo gracias a los estimulantes. Y si hablamos de estimulantes, otra vez vamos con el café. O sea, el café y la hierba tienen cierto tipo de estimulantes. Y el café tiene la cafeína y la hierba tiene también un estimulante que está comprobado también que funciona, ¿verdad? O sea, que podemos tomar un cocido también, ¿verdad? Un cocido negro y listo. Suplementos estudiados para aumentar el metabolismo gracias a estimulantes. Dependería de la dieta que se realice, ya que si no controlo lo que ingiero, este suplemento únicamente va a ayudar a quemar una pequeña cantidad, menos de un 10%. Realmente lo que hacen estos termogénicos es, eh, la gente pues cree que si toma algún quemador de grasa, va a bajar, no sé, se mira la panza y dice, bueno, tomo quemador y me va a bajar la panza. No, no funciona de esa forma, no funciona de manera localizada, ¿verdad? Entonces, trabaja sobre una pequeña cantidad nada más, o sea, un menos de un 10%. Y todo el proceso que uno pasa, y hay momentos desagradables que uno pasa, y Orela se está paseando, el proceso que uno pasa, o sea, los síntomas, porque a mucha gente les acelera, pero hacia tope, a otra gente, tanto es lo que le acelera que aprovechan ese momento y después hay un descenso total de lo que es la energía como tal, ¿verdad? La concentración también.
Otras personas terminan con dolor de cabeza, otras personas les da por hablar mucho, se les seca la boca, les da taquicardia, otras personas hacen con tanta energía que ya se exceden de los movimientos, se terminan lastimando también, ¿verdad? Entonces, no sé hasta qué punto es darle ese estímulo de media hora, 40 minutos al cuerpo y después quedar por el suelo, ¿verdad? O sea, no sé qué tan bueno sea. Otros suplementos como la L-carnitina, la Garcinia camboya, que habrán escuchado, el CLA, y todos suplementos que publicitan que queman grasa sin estimular son ineficaces. O sea que realmente si queremos quemar grasa necesitamos que tengan algún tipo de estimulante. Así que como ayuda, la ayuda es mínima, por no decir nula, es mejor ahorrarse ese dinero y comprarse un buen café. Hay una página, chicos, acá en el que se llama, mm, es una institución que se encarga de toda la parte de dopaje, ¿sí? Y se llama Antidoping Paraguay. Ellos tienen toda la lista de todos los suplementos o todos los medicamentos que uno compra y que consume, ¿sí? Ellos son los encargados de irse a cualquier hora en la casa, en la cancha, en el escenario, donde sea. Ellos son los que persiguen a los atletas de alto rendimiento, por supuesto, para ir a hacerles un justamente chequeo, un análisis de orina principalmente, para detectar los niveles justamente de qué es lo que están consumiendo y si están dentro del rango o de la tabla que ellos tienen ahí, porque esto es una regulación de ciertos suplementos o ciertos productos, ciertos químicos que tienen que tener solamente en cierta cantidad en sangre y en orina. Entonces, esta es la entidad o el instituto, o la institución que se encarga entonces de justamente controlar eso y de verificar que se regulen y se lleven, porque si no, ahí ya habría un beneficio extra para aquellas personas que usan las drogas o el dopaje como tal para sacar los resultados, ¿sí? Entonces, eso sería un beneficio extra, un plus extra, porque no sería de forma natural, ¿sí? Entonces, tienen esa regulación, eso se llama Antidoping Paraguay y ahí está el listado de algunos de estos. Esta tabla es ya de hace tiempo, esto fue regulaciones, pero esto es de Australia, pero esto rige a nivel mundial. Entonces ellos clasifican en cuatro grupos de suplementos. La tienen en la columna A, tienen los que están aprobados. En el grupo B son los que están en evaluación y no se sabe, no se le da un, un tanto de credibilidad todavía, o sea, aportan energía y algunos beneficios comprobados científicamente sería el primero, ¿verdad? Los segundos serían bajo consideración sin evidencia sustancial, pero que están estudiando. El tercero, el grupo C, sería de beneficio no claro. Estos son algunos nada más del listado porque el listado es largo. El tercero sería sin evidencia, no ayudan, incluso pueden llegar a hacer daño. Y los cuartos serían los prohibidos considerados dentro del grupo de dopaje. Todo lo que ustedes vean que sea testo, tríbulo, efedra, estricnina, todo lo que sea androstenediona, diona. Todo lo que termine en iona, ona, ya saben que es jodido. Esta lista, por supuesto, está desactualizada, por eso les digo que hay una página que se llama Antidoping Paraguay, entonces ingresan ahí y ustedes pueden ver sustancias que están prohibidas en el mundo del deporte o sustancias que están aprobadas para el consumo para el entrenamiento y demás. Entonces ahí están listados. ¿Qué puedo consumir antes del cardio? Famoso, como llegamos antes de la clase y dice, ¿qué será? Porque a mí me da hambre antes de venir a entrenar o almorcé ya mucho antes y tengo hambre. Y entonces, ¿qué puedo consumir? Y si el entrenamiento va a estar pesadito, entonces pegarse un atracón de comida antes de un entrenamiento de cardio no es muy buena idea. Primero, porque no van a rendir como tiene que ser, y segundo, porque también puede provocar náuseas o flatulencias. Comer de forma normal un tiempo razonable antes es lo recomendable.
por lo menos unas 3 horas antes. Si la dieta debe ser rica en hidratos de carbono, por ejemplo, tiene que haber pasta, cereales, batata, pan o arroz, que tienen que dar la energía necesaria para desempeñarse en el ejercicio y también, por supuesto, que van a recargarnos de pilas para el siguiente ejercicio. Además, siempre que puedas, hay que incluir proteínas, eso no olvidarse. Acá tienen entonces dos esquemas que son muy accesibles, están muy bien explicados, qué comer antes y después de realizar ejercicio. Y ahí tienen entrenamiento de cardio, que es de baja intensidad, y tienen el entrenamiento de pesas o de intervalos con alta intensidad. Entonces, el antes de ir a entrenar sería lo que está arriba, el snack de 330 calorías y el post-entreno que ya sería el snack de 500 calorías. Como sugerencia, entonces, cómo se puede hacer la combinación aproximada de cada cosita. Entonces, es importante porque acuérdense que esto es nuestro combustible para el arranque y la recuperación y la construcción. Si el entrenamiento lo vas a realizar unas cuantas horas después de haber almorzado o comido algo, un rato antes se puede ingerir una banana, una manzana, frutos secos, una o dos barritas de cereales. Es importante que uno se hidrate durante el ejercicio y que después también continúen bebiendo mucha agua y recordarle que aquellas personas que transpiran mucho, sugerirles que le pongan una pizca de sal marina a su agua para reponer justamente electrolitos. Entrenamiento de fuerza, ¿sí? Enfocado a lo que es la capacidad de fuerza o los trabajos que sean por repeticiones. En este tipo de ejercicio se trabaja la resistencia del músculo y es importante tanto antes como después cargarle energía, recuperarle para poder enfrentar el entrenamiento de una forma correcta. Para ello, en la alimentación debe estar muy presente la proteína porque este es el que ayuda al mantenimiento y la regeneración de los músculos que estamos trabajando. Este es el principal objetivo de estos entrenamientos. Además, debemos de tener en cuenta que los alimentos de origen animal, pescado, carnes, poco de grasa, como por ejemplo el pollo grillé o a la parrilla o al espiedo, y por supuesto complementar con hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibras. Tanto la fruta como el agua también son dos pilares muy importantes en cada uno de los tipos de entrenamiento que hemos visto, siendo fuente de vitaminas y fibra, la primera y realmente importante para la hidratación, la segunda. Entonces, no olvidarse de complementar. Este plato me gusta mucho porque depende del tipo de entrenamiento. Acá tienen un entrenamiento suave, un entrenamiento moderado y un entrenamiento fuerte. Entonces, en dependencia de eso, el consumo, la distribución de lo que son las frutas, las verduras, los granos y las carnes. En el caso de que sea un entrenamiento suave, que una sola sesión al día y tienen 1 o 2 días liberados y el enfoque sea de pérdida de peso, entonces ahí tienen la distribución de, hay mayor cantidad de vegetales que harinas y proteínas, ¿sí? En el caso del entrenamiento moderado, que serían, que ya llegan a ser como 2 sesiones diarias, que pueden ser de 4 a 5 o 4 a 6 veces por semana. En este caso se trabaja mucho el enfoque a lo que es la técnica, la fuerza y la resistencia, o la resistencia a la fuerza. Entonces, fíjense la distribución de cómo sería la distribución de las frutas, ¿sí? Las proteínas y las harinas en porcentaje. Y creería que tengo una visita en la casa. Desde ayer estoy persiguiendo mi visita en la casa. Escucho un ruido, pero no sé de dónde proviene. Así. ¿Vieron esos videos de que están dando clases y esas cosas paranormales? Bueno, algo así estamos. Pero este no es paranormal, este hay algo, algún bichito debe ser. Bueno, después tenemos entonces el caso del entrenamiento fuerte. En este caso sería doble sesión o ya en competencia. Y en este caso, fíjense que hay una mayor o un mayor porcentaje de harinas o de carbohidratos.
Y esta sería la distribución. Entonces, incluir siempre a diario frutas y alimentos que sean fuente de grasa saludable. Acá tienen un etiquetado de alimentos procesados, qué productos son altos en sodio, en azúcar y en grasa. En un nivel, uy, en un nivel alto, así. Cualquier cosa voy a pausar porque tengo que perseguir algo. Para mí que tengo una lauchita por ahí. Y si me ven con la pierna para arriba, ya está. Está queriendo salir este desgraciado. Bueno, ahí tienen entonces el listado de lo que es alto en sodio, en azúcar y en grasas. Acá tienen un esquema, un formato de lo que sería la ficha del cliente o el alumno, los datos personales, más o menos para que sigan. Acá tienen de cómo sería la distribución de la circunferencia, de la toma de medidas. Acá tienen también un esquema, un formato para la distribución de la rutina, el músculo, el ejercicio, las series, la carga, si van a hacer por repetición o si van a hacer por tiempo, y la combinación o la opción B. Quedan un ratito. Acá tienen el descargo de responsabilidad. Esperan un rato. Está queriendo salir mi visita, parece. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que es aviso de descargo de responsabilidad. No se burlen, en serio. De ayer la estoy persiguiendo. Dale, sin problema. Y bueno, hasta ahí va lo de suplementación, alimentos o la parte nutricional también de ficha del alumno y parte nutricional. Vamos a pasar a lo que son las lesiones más comunes en el entrenamiento o en el deporte como tal. Ahí ustedes van a estar en su salsa. Practicar algún deporte o actividad física es muy importante para cuidar entonces nuestra salud, pero como todo, hay que hacerlo de manera informada y sin excesos ni excederse. De otro modo, incrementaremos el riesgo de tener lesiones deportivas que afecten a nuestro sistema musculoesquelético, aunque pueden darse tanto en el deporte profesional como en el recreacional. Curiosamente, en los últimos años, el número de lesiones se ha incrementado en deportistas esporádicos que no están bien asesorados. Ese es el primer problema. Algunas lesiones no podemos evitarlas, pues suceden de forma accidental. Sin embargo, hay otras que son el resultado directo de malas prácticas. En función de cómo se producen, las lesiones deportivas se engloban en dos tipos: lesiones deportivas agudas y crónicas. Las agudas, por ejemplo, los tan comunes esguince de tobillo, fracturas de piernas o manos se caracterizan porque se dan de manera repentina. Las crónicas, estas surgen tras la práctica continuada en el tiempo de un deporte. Se caracterizan por aparecer de forma periódica. Y acá tienen el dibujito de la contractura. Es una contracción de un músculo debido a un esfuerzo o una postura inapropiada. Tienen una contusión, que es una lesión producto de un choque o un impacto. Tienen un desgarro, es la ruptura de las fibras musculares. El esguince
estiramiento o ruptura de ligamentos de las fibras que conectan los huesos con las articulaciones. La fractura se define como el rompimiento del hueso. Si además se rompe la piel, se denomina fractura abierta. La luxación son lesiones que arrancan los extremos de los huesos y los sacan de su posición, entre algunos. Las causas más habituales que pueden producir las lesiones son falta de entrenamiento de forma o condición física, sobreentrenamiento, programas de entrenamiento no adecuados, ritmos incorrectos o prácticas de calentamiento no adecuado, fatiga muscular, descanso no adecuado o falta de reposo, equipamiento inadecuado, no atender a lo que nos dice el cuerpo. Las condiciones climáticas también juegan, el frío, la humedad o las ambientales, el terreno de juego no adecuado, desnivelado, el calor en exceso también. Demasiado quiere salir. Le tapé su salida. Lani, ¿podés venir, por favor, acá? Ahora sí tienen que venir acá ustedes. Mis perritos son cazadores, por suerte, así que no necesito de gatos. Bueno, y una alimentación incorrecta también. Las lesiones deportivas más frecuentes. Esto, eh, este esquema es referente a corredores, a personas que justamente, más enfocado a atletas, y se habla de un porcentaje de las lesiones que son más frecuentes y la zona donde es más frecuente en estas prácticas y en estos atletas. El 10% va al isquio, el 8% va al cuádriceps, el 17% en la rodilla y un 49% en el tobillo. Esto para casos de eh, deportes de resistencia, pero estamos hablando a nivel de atleta, a nivel profesional. Acá también tienen otro esquema, otra ilustración, donde habla justamente de las zonas, especificar las zonas donde pueden ocurrir los diferentes tipos de lesiones, desde las ampollas que son llagas por fricción, el calambre muscular, puede haber un desgarre de tendón de la corva, puede haber una lesión de rodilla que puede ser a nivel de ligamento cartílago, puede haber una periostitis tibial, puede haber una fractura de clavícula, una hiperextensión o el dedo estirado, el manguito rotador o la tendinitis posterior en el hombro, el codo del tenista, tensión en la espalda baja, la zona lumbar, dolor del tendón de Aquiles, que puede haber un estiramiento, un desgarro, una irritación. Fractura por estrés son las microfracturas en los huesos de los pies o piernas causadas por repentino incremento de peso o haciendo ejercicios o movimientos que son muy bruscos. Y tenemos también la fascitis plantar, que es una irritación de ligamentos y tejidos en el arco del pie, entre otros. Lesiones musculares, la mayor parte se producen por sobreesfuerzo, por traumatismo o por movimientos forzados. Los más comunes son los calambres, las contracturas, las contusiones, las distensiones, los desgarros fibrilares o las rupturas completas. Las lesiones tendinosas, los tendones son las fibras conjuntivas que unen los músculos a los huesos, y las tendinopatías o lesiones tendinosas engloban distintos tipos de lesiones. En los tendones como tendinitis, que es la inflamación del tendón, o tendinosis, que es dolor y alteración del tejido. Pueden deberse a varios motivos, desde el uso de un calzado no apropiado hasta la repetición de movimientos inadecuados. Y aquí tienen un cuadro de lesiones musculares que son benignas y graves. Ahí están justamente con el esquema, las contusiones, los hematomas y demás son benignos. La contractura, las graves ya serían la rotura fibrilar, el desgarro, eh, zona también de la hernia muscular o una ruptura muscular, los calambres entran dentro de esto también. Entonces, son lesiones musculares benignas y graves, en dependencia del daño. Acá tienen el desgarro muscular,
distribuido en tres tipos, que sería tipo uno, 2 y 3, que sería leve, moderado y grave. Tienen la rotura fibrilar un poco, los dos esquemas muestran desde diferentes ángulos igualmente cómo sería y en qué zona del músculo. Por ejemplo, este es en la pantorrilla, fíjense, cuando ocurre un desgarro muscular, es la lesión del tejido muscular que va acompañada de hemorragia provocada por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado. En este caso, cuando es leve la recuperación sería de 8 a 10 días aproximadamente. Esto juega también el tema de que no tengamos sobrepeso, del tipo de actividad que tenemos que hacer. Tipo 2 que sería el moderado, que sería la recuperación de 2 a 3 semanas, y el grave, que ya sería la recuperación de 3 semanas en adelante. Y ahí tienen el musculito abajo al costado, el tipo uno cómo sería, el tipo 2 y el tipo 3 cómo quedaría la fibra como tal, ¿sí? Y acá tienen un poco más del lado izquierdo, tienen un poco más profundo de cómo se ve también la fibra o la rotura fibrilar según el grado de la lesión, ¿verdad? Después tenemos los esguinces, y tienen el esguince de tobillo, que hay una hinchazón, hematoma, daño en los ligamentos. Son torceduras bruscas de una articulación y pueden incluir la rotura de ligamentos o fibras musculares próximas. Los esguinces más frecuentes cuando se practica deporte son los que afectan a muñecas, tobillos y rodillas. De estos, casi siempre el tobillo es el que liga ese tipo de lesiones. Tendinitis de Aquiles. Esta lesión aparece como consecuencia de la sobrecarga del tendón de Aquiles, que es el encargado de conectar los músculos de la pantorrilla de la parte inferior trasera de la pierna con los huesos del talón. Esta lesión se da sobre todo en corredores que aumentan repentinamente la duración o la intensidad de sus entrenamientos. También en aquellas personas que practican saltos, ¿sí? Sin regular sus caídas. Los síntomas comienzan normalmente con un dolor leve en la zona justo después de practicar el deporte. El tratamiento que puede llevarse a cabo de forma relativamente sencilla bajo supervisión médica, pasa a dar tiempo a que el tendón se repare, aunque en algunas ocasiones requiere de una intervención si los síntomas vuelven. Y así se vería entonces la inflamación del tendón de Aquiles, o tendinitis aquilea. Es dolorosísimo, no da gusto pisar, no te da, y corre el dolor encima por la pantorrilla. Es horrible. Después tenemos las lesiones del ligamento de la rodilla. Tenemos una ensalada de fruta. Los ligamentos son el tejido fibroso que une a los huesos entre sí. Los que se lesionan de forma más frecuente son las rodillas, en donde encontramos los siguientes ligamentos: el colateral medial, lateral, anterior y posterior, cruzado anterior, cruzado posterior. Cuando se produce el desgarro o rotura de uno de estos ligamentos, se produce una inflamación localizada con un fuerte dolor, además de una sensación de que la rodilla cede al ejercer presión sobre ella. Y aquí tienen la ubicación, y es un enfoque que se da a la población latina. Saqué de una página médica que justamente hablaban de que mujeres jóvenes llevan un 3% de lesiones de rodilla o una luxación de rótula. Esguince persigue más a personas de 32 a 35 años, o sea, 3 de cada 10.000 habitantes. Tendinopatía rotuliana, 15% de la población trabajadora, más frecuentemente también ocurre en deportistas. Síndrome del dolor femoropatelar, 15 a 45% de la población general. El bilateral en el 66% de las ocasiones. Y lo que es artrosis de rodilla ya en mayores de 65 años, 240 sobre 100.000 personas al año aproximadamente. Esta sería una distribución, una forma generalizada de ver según la edad dónde nos persigue más o qué tipo de lesiones nos persiguen más en la rodilla. Y según la localización del dolor, ¿sí? Ahí tienen entonces eh, ya los fisioterapeutas están en su salsa, ellos y seguro
están queriendo agregar alguna sugerencia. Así que les escucho igualmente. Ahí tienen el nombre, la ubicación, cómo es el dolor. Nosotros también como entrenadores, chicos, tenemos que saber ayudarle a la persona también a diferenciar. Justamente, no es me duele todo esto, no, tenemos que ayudar a detectar y a diferenciar el tipo de dolor para justamente poder derivarle con el profesional adecuado, por supuesto, y evitar ciertos tipos de movimientos que dañen más o sobrecarguen más la zona y pase algo a un daño peor. Entonces, por eso es importante saber cuáles son los nombres, dónde se ubica el dolor, cómo es el dolor característico o cuáles son los síntomas que uno tiene al sufrir. Hay cosas que no vemos, hay cosas que duelen simplemente y después tardan en inflamarse. Hay cosas que sí, por supuesto. El esguince, por ejemplo, o sea, uno ve el golpe, la contusión, todo eso es diferente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en cuestiones de rodillas que aparecen ciertos dolores o ciertas señales en cierto tiempo y después va empeorando, después ya se inflama, después ya no puedo pisar bien, después ya no puedo hacer ciertos movimientos, entonces tengo que aprender a detectar eso también. Entonces ahí tienen la rodilla por delante, imagen frontal, tienen la tendinitis rotuliana, en qué zona se ubica, la enfermedad de Osgood, después tienen la bursitis de la pata de ganso, que es más o menos al lateral. Después tienen lo que se ubica o molestias que se localizan detrás de la rodilla, que es el quiste de Baker, o bursitis del bíceps femoral también. Entonces van mirando y hoy por hoy tenemos tanto la facilidad de que tenemos la información así al instante y precisa con ciertos dolores. Claro que siempre que consultamos o googleamos o lo que sea o pedimos ayuda a la IA, muchas veces termina también en es acertado, pero muchas veces es muy exagerado también y la gente se altera mucho con eso, ¿sí? Casi todo termina en cáncer, entonces todo el mundo se altera un poco con eso. Tendinitis consiste en la inflamación de un tendón, suele originarse por la repetición de un determinado movimiento en el tiempo. Las tendinitis pueden conducir a diferentes lesiones deportivas, como la epicondilitis lateral, conocida como el codo del tenista, la epicondilitis medial, que es codo del golfista, o la tendinitis rotuliana, que es la rodilla del saltador. Aunque ninguna de estas tres lesiones es exclusivamente de deportistas, la epicondilitis lateral es frecuente en personas que practiquen deportes con raqueta. La epicondilitis, ¡ay, carajo! Dios mío, ¿este quiere salir? Lara, que viene acá. Qué pelada. Ustedes no están viendo todo el show que estoy haciendo ahora. Entonces, de estas tres lesiones, mis perritos se fueron allí. Ustedes se están soleando, ahora que les necesito. Vengan, que si sale nuestra visita, ustedes persiguen. Ninguna de estas tres lesiones entonces es exclusiva de deportistas, pero ya vieron que hay unas que se dan más. Por ejemplo, la epicondilitis medial en personas que practican golf, deporte de raqueta o entrenamiento con pesas. Y la tendinitis rotuliana en personas que practiquen deportes en los que se salta repetidamente, como el baloncesto o el vóley. Distensiones musculares consisten en la rotura de fibras musculares debido a un estiramiento repentino del músculo. Un ejemplo de distensión muscular habitual asociada al ejercicio es la de los músculos isquiotibiales o isquiosurales, que se localizan en la parte posterior del músculo. Esta lesión se da con frecuencia al practicar deportes que implican correr rápido y detenerse bruscamente, como el fútbol, el baloncesto, el tenis o las corridas. Acá tienen tipos de tendinitis, tienen el del hombro, la rotuliana, de codo, muñeca, el manguito de los rotadores, peroneal, calcificante y el aquileo, entre otros. Y es doloroso. Acá entonces tiene un tejido muscular distendido y un tejido muscular normal. Fíjense cómo queda. Y después tenemos las lesiones óseas. Las roturas de huesos debidas a impactos son frecuentes en la práctica de muchos deportes, además de las fracturas.
Las lesiones óseas incluyen, entre otras, como las provocadas por la sobrecarga que puede inflamar el periósteo, tejido que recubre el hueso y terminar en rotura. Fracturas o roturas de hueso, las más habituales al practicar deportes, afectan a piernas, brazos, tobillos, muñecas, dedos de la mano y de los pies. Después tenemos la sinovitis. El líquido sinovial reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento. Se encuentra recubierto por la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación, como puede ser del hombro o la cadera. El problema se da cuando esta membrana sufre un proceso de inflamación debido a un traumatismo deportivo. Los síntomas son sensación de calor en la zona, dolor e hinchazón. Después tenemos la bursitis, la bursa que es una bolsita llena de líquido que sirve para molir el hueso con las estructuras o para amortiguar que lo rodean como los tendones y los músculos. Puede inflamarse debido a traumatismos o movimientos también repetitivos que se dan en algunos deportes. El síntoma más común es el dolor en la zona de la articulación afectada al presionar sobre ella o bien al moverla. Se inflama, de hecho se pone muy rojo y molesta. Y aquí están justamente donde están ubicadas la bursitis prepatelar y tienen ahí en la zona del menisco, la cápsula articular, el cartílago, la rótula y cómo se ve y en qué zonas justamente. Ahí tienen bien organizado el esquema, por ejemplo, del codo, del hombro, la zona de la cadera y cómo está distribuido justamente las bolsitas que protegen esa zona y qué es lo que pasa cuando empieza a fallar o hay sobrecarga o movimientos que son muy repetitivos. Después tenemos el dolor en la zona lumbar, que hay que tener cuidado, por eso que siempre les digo, tengan cuidado con los ejercicios, con el orden de sus ejercicios y den la opción y fíjense qué clase de clientes tienen. Si vienen con sobrepeso, si vienen personas que no entrenan continuamente, entonces no tienen un control de su propio peso, entonces siempre tener en cuenta opciones o ejercicios alternativos, que mejor es controlar, pulirle bien la técnica, corregir la postura para evitar justamente cualquiera de estas lesiones, desde el famoso Puigeret hasta justamente este dolor en la zona lumbar que muchas veces pasa a ser algo mucho más grave. Las lesiones de la columna vertebral en los atletas pueden afectar cualquiera de los segmentos. Las ubicadas en la región lumbar son las más frecuentes. Pueden deberse a sobrecargas o una mala condición física. Algunos deportes como el atletismo son los más propensos a generar dolor en la zona lumbar. Acá tenemos la lumbalgia. Se trata de una patología en la que debido a golpes, malos gestos, caída, traumatismo, levantamiento de objetos muy pesados en mala posición, los músculos de la espalda se resienten y sufren daños. Se trata de un trastorno de origen muscular y mecánico que se manifiesta con dolor en la zona baja de la espalda, que es la región más susceptible de la misma. Normalmente es una patología, de manifestación aguda debido a algún accidente o lesión puntual que se soluciona en menos de 6 semanas, aunque los casos de lumbalgia debido a malformaciones en la columna vertebral es la causa menos frecuente, pueden ser crónicos. Por ello, como la inmensa mayoría de los casos son agudos y se deben a pequeñas lesiones musculares, el reposo sería suficiente para solucionar la lumbalgia, aunque es importante recalcar que, en contra de lo que se piensa, permanecer también acostado o tumbado muchas veces solo retrasa la mejoría. Entonces se recomienda cierto tipo de movimiento y por eso es que acudimos a los fisioterapeutas también. ¿Qué es la ciática? Es una enfermedad osteomuscular que se desarrolla a causa de una compresión del nervio ciático, el cual va desde la parte inferior de la espalda hasta la parte de abajo de hasta abajo de cada pierna, pasando por las caderas y los glúteos. La persona sufre un dolor que no se manifiesta solo en la parte baja de la espalda, sino que afecta también las piernas, puede prolongarse hasta el talón, el pie, pues todo este nervio está pinzado, un recorrido completo, un cablerío completo, extenso. Se trata de un trastorno de origen nervioso que provoca entumecimiento, dolor, sensación de hormigueo en la parte baja de la espalda y las extremidades inferiores.
Este dolor puede causar calambres, pinchazos en toda el área que cubre el nervio, causando molestias constantes. Es un dolor insoportable y no hay postura recomendada para esto. Este sí es otro totalmente el tratamiento. Los primeros objetivos para la prevención de las lesiones musculoesqueléticas radican en técnicas de entrenamiento neuromuscular con adaptación y modificación de hábitos y recomendaciones en el uso de equipamientos y accesorios adecuados. Una adecuada reeducación neuromuscular trabajando de manera balanceada el equilibrio, la fuerza, la agilidad pueden reducir la incidencia de lesiones hasta en un 35%. ¿Qué otros factores pueden ayudar a disminuir la posibilidad de prevenir como tal? Es complicado. Las lesiones deportivas, porque a veces nos pasan sin que ni para qué, a veces nos entrenando, nos vamos caminando, nos tropezamos y nos caemos y ahí tenemos una lesión. Entonces, factores físicos, la rehabilitación física deportiva, ¿sí? Y factores psicológicos también. Estos tienen un factor justamente a nivel de concentración, a nivel también de la condición física como tal, y en sí cómo podemos nosotros respaldar esto con los movimientos o con la orientación adecuada que le demos también al grupo de trabajo que tengamos en el entrenamiento. Y bueno, chicos, hasta aquí nuestra clase. Muchas gracias, ha sido un placer. Nos vemos la otra clase en el gimnasio y vamos a estar cerrando ya entonces. Ya dejé dicho, ¿verdad?, cuál era nuestro esquema de trabajo para la próxima clase. Cualquier cosa igualmente voy a pasar otra vez en el grupal para hacer memoria, porque le di las orientaciones correspondientes a los que asistieron en la clase anterior, la clase presencial anterior. Así que vamos a hacer por sorteo, va a ser nuestra última clase. Así que vengan preparados, ropa cómoda. Esperemos que el clima se comporte. Así que gracias, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos en la próxima clase.